Bueno, pues hemos querido hacer esta comparecencia en rueda de prensa para valorar positivamente el anuncio que acaba de hacer el presidente del Gobierno en su intervención en el debate, anunciando que se pondrán en marcha las ayudas al funcionamiento de empresas en provincias poco pobladas, como las que autoriza la Unión Europea, que son Soria, Teruel y Cuenca. Para nosotros es una medida, y por eso en gran parte de nuestra alegría, es una medida que estaba esperando de una manera, diríamos, casi unívoca toda la sociedad de estas tres provincias. Es un esfuerzo de muchos años del trabajo de mucha gente y, en concreto, también el del nuestro, que sabéis, si no podemos hacer un breve recorrido, sabéis que este era una parte del acuerdo de investidura que firmamos con el PSOE. Es también, por ejemplo, lo que dice la resolución que se aprobó en el pasado debate del Estado de la Nación del 13 o el 14 de julio, en el que se aprobó una propuesta de resolución, finalmente una resolución que fue apoyada mayoritariamente, que solo hubo 2 votos en contra, que fueron 264 a favor y 72 abstenciones. Es decir, que la voluntad política también estaba clara, que había entre los españoles que era necesario apoyar este planteamiento. Para nosotros este también es un largo recorrido, ya incluso desde el Congreso, porque fue una parte de las negociaciones que iniciamos en finales del 2020 para intentar incluirlas en los presupuestos de 2021. Allí surgió un inconveniente, que es que, pese a que la ministra declaró que rotundamente sí se podían aplicar, pues desde algunas de nuestras comunidades autónomas se puso la objeción de que había un impedimento jurídico que devenía de una tradición errónea. Solventado ese problema, volvimos a negociarlo para los presupuestos generales de 2022. En el 2022 se consiguió introducir como una disposición adicional, que es la 123, que es la que hoy está en vigor y que teóricamente obliga al Gobierno a ponerlo en marcha si quiere cumplir la ley de presupuestos vigente. Y también, recientemente, en el inicio de la negociación de los presupuestos de 2023, nosotros pusimos como condición sine qua non para poder apoyarlos que antes de que hubiese que votarlos estuviesen en marcha estas ayudas al funcionamiento de las empresas. Nosotros confiamos que el anuncio que se hace hoy vea luz en un Real Decreto o una orden en las próximas semanas o en los próximos Consejos de Ministros, de forma que cuando llegue la votación de estos presupuestos generales del 2023, pues podamos digamos, apoyarlos finalmente, dependiendo también del contexto de las otras negociaciones. Me ha gustado también la intervención del presidente, porque por primera vez le he escuchado decir, ya como conceptos generales, que la despoblación no es irreversible y que la despoblación no es un problema que no tenga solución, sino que la tiene. Es la defensa que hemos estado haciendo siempre de nuestros planteamientos, de que esto no era una cuestión que pasase por el orden natural de las cosas, ni que estuviese sucediendo por designación divina, sino que eran las consecuencias socioterritoriales de unas acciones de gobierno que habían estado equivocadas y que ahora merecía la pena hacer el esfuerzo por corregirlo. Esperamos, pues, que estemos llamados todos como hemos dicho reiteradamente, a trabajar en ese sentido. Pues eso, repetido un poquito o resumiendo, alegría o valoración positiva por este anuncio. Esperamos que se concreten fechas y plazos. Para nosotros, de acuerdo con nuestros planteamientos que trasladamos al Gobierno, pues sería antes de que se aprueben los presupuestos generales del 23, y habríamos dado cumplimiento a la disposición adicional 123 de los presupuestos generales del 22 y voluntad de caminar en ese sentido, y casi como una reflexión final, diríamos, que las cosas no nos cuesten tanto, ¿no? Es decir, que esto que llevamos peleando 3 años en continuas negociaciones, siendo un problema y una solución que estaba asumida conceptualmente desde el principio por la mayor parte de los ciudadanos y la mayor parte de las fuerzas políticas, pues que realmente seamos capaces de agilizarlo, de hacerlo con rapidez, porque los tiempos parece que no, pero en la situación, digamos, drástica en la que se encuentran muchas comarcas, la demora de 1 año, de 2 años, de 3 años suponen perjuicios a veces irresolubles. Y finalmente, si queréis trasladar alguna pregunta al respecto, os la puedo contestar.
Hola, buenos días. No sé si se ha cuantificado el reparto de las ayudas. Veía por ahí que en total serían unos 380 millones de euros para las 3 provincias. ¿Hay un cálculo de lo que podría llegar hasta Teruel? Bueno, oficialmente no hay ningún cálculo realizado. Desde hace años se han hecho valoraciones estimativas de lo que podría ser en los países donde se aplican este tipo de ayudas, que son en general si nosotros somos la Europa meridional, estos suelen ser regiones de la Europa septentrional, al final se acaban aplicando como una bonificación sobre la cuota de la Seguridad Social que equivale hasta un máximo del 20% de los costes laborales. La cuantificación de esa bonificación, que se han hecho estimaciones para el conjunto de las 3 provincias, se estaba hablando pues, de unos 380 millones y demás. Pero claro, eso es una estimación muy subjetiva, muy basada en datos pues probablemente desfasados a día de hoy. Son datos de cuando se empezó con la reivindicación. Pero bueno, en cualquier caso, no es un importe especialmente significativo en el contexto del poder económico del Estado español, una de las economías más pujantes de la Unión Europea y del mundo. Y sí que atiende a un problema profundo de determinados territorios que ya la Unión Europea autoriza sean tratados especialmente, precisamente por su gravedad. Hay que hacer también reflexión en que la Unión Europea autoriza esas 3 provincias y también áreas colindantes que tengan ese mismo problema, ¿no? Entonces, la cuantificación para la provincia, pues si de 380, pues probablemente una tercera parte estaríamos hablando de 130, 140 millones en bonificaciones. Pero es decir, una cantidad por decirla, porque no sabemos ni cómo se van a arbitrar. El Real Decreto o la orden que regule eso tiene que especificar qué es lo que se computa para otorgarlas. Pero bueno, en cualquier caso, creemos que una cantidad perfectamente asumible por el Estado español. Portavoz, buenos días. Si no he entendido mal, este anuncio llega después de haberse concretado en anteriores presupuestos. No sé si han hablado o ha habido algún tipo de contacto para los presupuestos del año que viene y cuáles son algunas de las peticiones que hace su partido. Sí, no, pues precisamente, en buena parte, la valoración positiva de este anuncio es porque nosotros en los primeros contactos que tuvimos para hablar de los presupuestos del 23 ya dijimos vamos a hablar realmente de lo importante, de lo gordo, y nosotros pusimos como condición sine qua non, como línea roja para poder plantearnos el apoyarlos, independientemente de otras enmiendas y otras cuestiones que vamos a plantear, pero pusimos como condición sine qua non que se aprobasen estas ayudas antes que hubiese que llegar a votar en el Pleno del Congreso los presupuestos del 23. Si no estaban en funcionamiento, lo pusimos así porque no queríamos que pasase lo que veíamos que estaba pasando con los presupuestos del 22. Es decir, que en la negociación se consigue introducir la disposición adicional, pero luego estábamos ya en septiembre y todavía no se había puesto en marcha esa disposición adicional. Entonces, esa condición era la condición, digamos, que podía, digamos, frenar toda la negociación, incluso que nos hubiese llevado a votar en contra de los presupuestos. Y si superamos esta, que hay que ver que se supere pues, en la fecha y en las condiciones, los otros aspectos que nosotros vamos a hacer hincapié es, por un lado, que haya consignación presupuestaria para todos aquellos acuerdos que se derivan del acuerdo, valga la redundancia, que se firmó para la investidura del presidente, y luego de una serie de acuerdos parlamentarios que se han ido alcanzando durante la legislatura que queremos ver materializados en partidas presupuestarias, ¿no? Bueno, como sabéis, los problemas de Teruel casi siempre históricamente han venido de su aislamiento, es decir, de su falta de accesibilidad. Casi todos aquellos acuerdos iban con la intención y con el compromiso del Gobierno de España de resolver esos problemas de accesibilidad, con lo cual la mayor parte eran acuerdos referidos a infraestructuras, tanto carreteras como ferroviarias. Existía y existe el inconveniente que la mayoría de esos proyectos se dejaron en anteriores gobiernos caducar o se anularon y ha habido que retomarlos todos. Y en ese proceso se está, y en ese proceso queremos que haya partidas que probablemente no sean muy cuantiosas porque la mayoría de ellas no suponen inversión en obra, pero que sí que haya partidas para seguir con el desarrollo de los proyectos. Para nosotros otro aspecto importantísimo es que se dote de cuantías a la digitalización del territorio, a la cobertura en telefonía móvil, a la implantación de fibra óptica y que haya ayudas para hacerlo, digamos, cueste lo que cueste, porque también consideramos esa una condición sine qua non para que puedan funcionar con
con competitividad real todas nuestras empresas, todos los autónomos, nuestros trabajadores, las personas que se dedican a prestar algún tipo de servicio. Independientemente de eso, bueno, pues tenemos aspectos concretos como son pues, la recuperación de algunos proyectos del Museo Nacional de Etnografía, el seguir con la licitación de proyectos y ejecución de obras en la A68, que es la autovía que tendríamos más avanzada administrativamente. Bueno, una serie de puntos que creo que suman en total unos 52, que es un poco los que queremos ver consignados presupuestariamente. Pero este sí que era digamos, importantísimo porque, aparte de la repercusión que puede tener sobre el tejido económico, que es una repercusión, digamos, muy difusa, esparcida por todas las provincias, casi como lluvia de agua fina, ¿no? que va calando poco a poco en el territorio. Aparte de eso, esto demostraba si había voluntad política o no de acometer este problema. Porque la solución técnica la teníamos, la solución técnica estaba autorizada por la Comisión Europea, la solución técnica se había aprobado en otros países europeos y ha dado resultados positivos, con lo cual aquí al final el coste no era muy excesivo y al final era una cuestión de voluntad política. Tened en cuenta la excepción que hace la Unión Europea para aplicar estas ayudas se basa en el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es, por ejemplo, el mismo que cubre la posibilidad de ayudas a Canarias o a Baleares como áreas periféricas. Junto a ese concepto también está el de las áreas muy gravemente despobladas, que serían las que nos afectan a nosotros. Pero porque esto demostraba voluntad política, tenía tanta trascendencia para nosotros y era una condición sine qua non para apoyar el presupuesto. Bueno, pues con esto espero que sea suficiente. Repetir que valoramos positivamente el anuncio, que esperamos que se concrete en las próximas semanas en algún Real Decreto o en alguna orden y, en cualquier caso, que lo haga antes de que tengamos que votar los presupuestos del 23. Muchas gracias.